Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 30 de noviembre de 2016. Van unos anuncios de importancia el día de hoy, claramente con un componente especial, teniendo en cuenta la reunión de la OPEP. Y frente a esto, ha surgido un cambio importante frente a lo que estaba registrándose en la tarde de ayer. Sube la probabilidad de alcanzar un acuerdo en la organización, donde Arabia Saudita probablemente cargaría con la mayor parte del recorte de producción, siempre y cuando, y esto pues todavía no es información oficial, se considera que el acuerdo estaría condicionado a que miembros fuera de la OPEP también reduzcan su producción en cerca de 600.000 barriles. Acaba de anunciarse que Rusia estaría de acuerdo con una reducción de 200.000, pues vamos a ver qué continúa sucediendo. Más adelante Agustín va a ampliar la información sobre los impactos que ha tenido este cambio en la expectativa sobre el resultado de la reunión de hoy de la OPEP. Por otro lado, y para incrementar los riesgos políticos, el día de ayer el primer ministro turco, el mismo que sufrió hace poco un golpe de Estado, afirmó explícitamente que la movilización de sus tropas en Siria combatiendo a ISIS también busca dar fin al gobierno de Bashar al-Assad, y esto para algunos podría ser una declaración de guerra. Vamos a ver qué más puede pasar de aquí en adelante. Recuerden también que la administración de Bashar al-Assad está sostenida en dos pilares, uno de ellos Rusia y el otro Irán. Y frente a este tema, también recuerden lo que mencionamos la semana pasada de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobando ampliar o mantener más bien las sanciones a Irán por 10 años más, lo cual en teoría va en contra del pacto alcanzado de no proliferación nuclear firmado este año, que ha generado pues tanto escepticismo entre el Partido Republicano. Esta semana también el Senado de los Estados Unidos va a estar analizando esta posible ampliación de las sanciones a Irán. Recuerden que el actual presidente Barack Obama dijo que iba a vetar esta medida por parte del Congreso de Estados Unidos, pero como ustedes bien sabrán, Donald Trump estará muy de acuerdo con hacer esta ampliación. Entonces, los factores políticos, los factores de seguridad van a continuar siendo álgidos el próximo año y tal vez más importantes que la dinámica económica. Con relación a Colombia y frente al acuerdo que se firmó el gobierno con las FARC, el Senado de la República, con una votación de 75 votos a favor y ninguno por el no, pues Centro Democrático se retiró de la plenaria, pues dio su apoyo a ese acuerdo. Sin embargo, pues Centro Democrático está solicitando que el orden del día no se cumplió y que por eso pues la votación no sería procedente. Los otros partidos consideran que como era un debate de control político no era necesario el cumplimiento del orden del día. Por otro lado, en temas corporativos, se renovó gran parte de la cúpula de Reficar, nuevo presidente Amaury de la Espía Martínez, también nuevo vicepresidente financiero Jaime Caballero y también nueva gerencia de cumplimiento y ética la doctora Ligia Inés Botero. Se espera también los anuncios o el cierre de la investigación de la Contraloría. Recuerden que se identificaron sobrecostos importantes. Mientras tanto, desde el lado de la empresa se ha informado que parte de esos sobrecostos se explican porque el alcance de la refinería fue ampliado posterior a que se había firmado el contrato por 4 billones de dólares, entonces parte de esos sobrecostos se explican por ese nuevo alcance que se le dio, pero sin duda pues también aparentemente hay evidencia de corrupción al interior de este proyecto. Entonces muy interesante va a ser ver cuáles son las conclusiones ya finales de la Contraloría. Y también muy importante para los próximos 12 años en Colombia, el Banco de la República o la Junta del Banco de la República se reunirá de manera extraordinaria este viernes, esto de acuerdo a algunos medios de prensa que conocieron esta información, para designar quién será el nuevo gerente o la nueva gerente general de la entidad. Interesante también ver un reporte del Deutsche Bank sobre economías de América Latina vulnerables. Considera que entre las más vulnerables, incluso ahora aumentando el evento de las elecciones en los Estados Unidos, son Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia, mientras que dentro de las menos vulnerables está Perú y México. De manera interesante, a pesar de esa
dependencia que tiene contra Estados Unidos está como en una posición neutral. Publicaron resultados Grupo Argos, Grupo Éxito, el primero de ellos con una lectura neutral, el segundo nos sorprendió pero de manera negativa. Más adelante Ricardo ampliará información. Manteniéndonos en América Latina, dos temas muy importantes en Brasil. El primero de ellos, el Senado ya aprobó ese techo al endeudamiento en Brasil. Entonces, una medida que es impopular, aunque contó con una votación de 61 a favor y 14 en contra. Grandes protestas a las afueras del Parlamento brasileño en Brasilia, más de 10.000 manifestantes de izquierda, con algunos excesos por su parte. Mientras tanto, se considera que esta medida servirá para encarrilar las finanzas públicas de Brasil. Recuerden que es una restricción de incrementos de gastos igual al nivel de la inflación para los próximos 20 años. Había insatisfacción por temas de educación y de salud. El presidente encargado, el presidente actual, Michel Temer, anunció que por el primer año no va a haber recortes en el gasto en estos importantes sectores. Y también hoy se reunirá el Banco Central de Brasil, donde anunciará probablemente un nuevo recorte de 25 puntos básicos. El mercado está esperando el momento en que acelere estos recortes, no está esperando el momento en que frene, sino más bien en que considere que están las condiciones dadas para dar un mayor impulso monetario o para reducir la contracción más bien. Con relación a América Latina, una noticia negativa, sí, desde el lado de la industria en Chile, una contracción de casi 7% en octubre, el mercado esperaba un leve incremento del 1%. Y entrando a los Estados Unidos, Donald Trump nominó ya a su director de finanzas de campaña y ex ejecutivo de Goldman Sachs, Steven Mnuchin, como próximo secretario del Tesoro. Algunos consideran que esto pues es un mensaje un poco más positivo hacia lo que es Wall Street, uno de las principales críticas que realizó Donald Trump durante su campaña. Otros, sus detractores, consideran que es un mal mensaje, pues muestra contradicciones entre lo que fue la campaña y la designación actual. De todas maneras, es interesante saber que medios de prensa consideran que este ex ejecutivo de Goldman Sachs es del Partido Demócrata, a pesar de que hizo parte de la campaña de Donald Trump. Con relación a miembros de la Reserva Federal, el día de ayer, tal vez el más importante de ellos que realizó declaraciones, Powell considera que están razonablemente ahora más cerca de alcanzar los objetivos de la entidad de inflación y empleo, y que los argumentos para que la entidad incremente la tasa en su próxima reunión también se han incrementado claramente. Esto simplemente refrenda la idea de que el mercado ya descontó casi en 100% de que el próximo 14 de diciembre la Reserva Federal incrementará la tasa. Al mismo tiempo, el día de ayer, dos muy buenas noticias: precios de vivienda ya superaron la marca de precios o de niveles registrados en julio 2006, que era el máximo histórico. Es decir, que ya con los datos a octubre los precios de vivienda están en máximos históricos. Y por otro lado, se revisó ayer el día la revisión de los datos de crecimiento en Estados Unidos, muy positivos, de 2.9 a 3.2, y sobre todo el consumo, niveles del 2.8%. El mensaje es bien importante: el crecimiento de Estados Unidos podría ser sostenido por la dinámica interna de consumo, y hoy acaba de ser anunciado la generación de empleo ADP con una sorpresa favorable en el sector privado, con una generación de 216.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el dato anterior fue revisado a la baja. El concepto general es que el mercado laboral continúa muy fuerte. Otro hecho relevante es que las ventas del Cyber Monday en los Estados Unidos registraron un máximo histórico, crecimiento del 12% en el volumen de ventas, 3.45 billones de dólares, y esto compensó en parte el descenso de las ventas físicas en las tiendas en Estados Unidos. Y hoy, muy importante día, como mencionábamos, salía dato de generación de empleo ADP. También estábamos a la espera de lo que es ingreso y gasto personal. Estas cifras estuvieron por el lado del ingreso de las personas por encima de lo esperado, creciendo 0.6%, el mercado esperaba 0.4%, y por el lado del gasto personal un poco por debajo, 0.3%, frente a una expectativa de 0.5%. Desde el lado de las noticias que no fueron tan favorables fue la evolución del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que es el conocido como el PCE, indicador que en términos anualizados subió solamente del 1.2 al 1.4, el mercado esperaba algo más fuerte, el 1.5, y de manera pues tranquilizadora el PCE núcleo sí se mantuvo en línea con lo esperado, estable en el 1.7%. Recuerden que Estados Unidos, las referencias que han dado es que se acercan hacia esos objetivos de inflación de 2%. Hoy también hablarán varios miembros de la Reserva Federal, sin embargo no esperamos que esto sea sustancial, a menos de que alguno
declare abiertamente que no apoyaría la idea de incrementar la tasa. Eso sería lo relevante. Por el momento, como el mercado ha descontado ese ajuste, cualquier declaración en esa vía no serviría para nada en términos adicionales. Y también, interesante al cierre de la tarde, la publicación del Beige Book. Con relación a Europa, el presidente del Banco Central Europeo ha dado una advertencia acerca del resurgimiento del populismo en Europa, ya sea de derecha o de izquierda, y sobre todo esos movimientos euroescépticos. El referendo de este 4 de diciembre en Italia es importante. Aparentemente ese partido alternativo que no cree en los beneficios de la Unión Europea podría retomar o incrementar su apoyo si digamos que este referendo sale contrario a Matteo Renzi. Sin embargo, pues también otros analistas consideran que esa decisión del referendo no será el fin de Italia, pero sin duda es un nivel de riesgo adicional para las decisiones de inversiones en este país. Y también sobre la zona euro, teniendo en cuenta el aporte o la representatividad que tiene Italia en este grupo. Y en Japón, un indicador de actividad industrial creció 0.1%, supera levemente las expectativas. Mientras tanto, pues recuerden las cifras en Japón, parece que hay algo de evolución favorable. Otros indicadores relevantes dados a conocer recientemente tienen que ver con la confianza del consumidor en Estados Unidos, un índice que alcanzó máximos desde julio de 2007. Aparentemente los resultados de las elecciones en Estados Unidos dieron este impulso adicional. Ya este indicador venía mejorando durante los últimos trimestres, y el otro, un indicador de confianza ahora de consumidor en el Reino Unido, donde bajó 5 puntos, se ubicó en -8, el mínimo desde julio. Parece que ya los consumidores del Reino Unido están empezando a temer lo que se va a venir con el Brexit. Recuerden que las cifras de corto plazo no han presentado afectación, de hecho han presentado algo de aceleración en el consumo, aparentemente relacionado con el debilitamiento de la libra esterlina. Entonces, para hoy nos queda pendiente la publicación del Beige Book en Estados Unidos, en Brasil la publicación también de crecimiento, más bien de la contracción del PIB en una hora, y la decisión del Banco Central más adelante. También pues tendremos que ver las decisiones de la OPEP. Eso es todo por el momento, los dejamos con Agustín. Hace unos minutos un delegado de los que están en la reunión de la OPEP acaba de reunirse con algunos periodistas y mencionó que el acuerdo se llevará a cabo donde la OPEP recortará en 1.2 millones de barriles su producción diaria. Eso quiere decir que la producción de este grupo podría establecer su cuota de producción en alrededor de 32.5 millones de barriles. Esta noticia aún no ha sido confirmada. Les recuerdo que la rueda de prensa se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues simplemente observen ustedes cómo el dólar, después de haber perdido terreno durante 2 jornadas consecutivas, la mañana de hoy estaba nuevamente retomando algo de fuerza después de conocerse estos datos importantes en Estados Unidos. Lo más relevante en el mercado de monedas, pues ver cómo las que están ligadas al precio del crudo y economías que están ligadas a este activo pues estaban ascendiendo fuertemente contra el dólar. El rublo ruso, la corona noruega y el dólar canadiense eran los que más se destacaban esta mañana frente al dólar. En esa misma línea de ideas, el peso colombiano debería ganar algo de terreno en la mañana de hoy. Fíjense ustedes esa zona importante de soporte sobre los 3.150, 3.140 pesos. Es claro que por esa mejor expectativa en los comportamientos del precio del crudo en el corto plazo, o por lo menos hasta que la OPEP reconfirme este potencial acuerdo, podríamos ver mejores avances o mayores avances en el precio del peso dólar, que podría ir a buscar la zona de soporte siguiente sobre los 3.100 pesos. Lo que tiene que ver con el WTI, fíjense cómo esta madrugada, cuando los delegados modificaron totalmente el discurso que venían trayendo durante los últimos 3 días a un discurso totalmente positivo, el precio del crudo ascendió fuertemente. El precio del petróleo Brent estaba ganando cerca de 7%, el WTI también cerca de 7 o más del 7% esta mañana. Y pues este avance preliminar se dio por esos buenos comentarios de los diferentes ministros, en los que se destacan los comentarios de Irán y los comentarios del ministro de Irak.
también pues la potencial reducción de Irak de 1 millón de barriles. Y les recuerdo, pues hace ya unos minutos se dio a conocer esta noticia previa por parte de un delegado que está generando mayores avances en el precio del crudo. El día de hoy, pues al margen de esta rueda de prensa que se llevará a cabo a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana también se dará a conocer el dato de inventario de crudos, o la variación de inventario de crudo en Estados Unidos, para el cual el mercado mantiene una expectativa de incremento cercana al 1.5 millones de barriles, muy en línea con lo que ha venido esperando el mercado durante los últimos 3 meses, una variación o un incremento de 1 millón de barriles, lo que llevaría, le recuerdo, la expectativa que teníamos hace un par de semanas, que estos inventarios se estabilizaran sobre los 490 millones de barriles. Por esa razón, nuestra expectativa es un poco inferior al del mercado, levemente inferior. Estamos esperando que se presente una variación entre 0 y 500.000 barriles en lo que tiene que ver con los inventarios en Estados Unidos. Esto realmente no debería generar algún impacto fuerte en el mercado, y más aún cuando prácticamente a la misma hora se estará llevando a cabo la rueda de prensa por parte de los miembros de la OPEP. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de bonos, el día de hoy resurgen ciertas presiones al alza, los buenos datos correspondientes a la revisión de crecimiento en Estados Unidos, la confianza del consumidor le han dado algo de sustento a esa dinámica, en conjunto con las cifras de hoy que aparentemente están alineadas con una dinámica estadounidense relativamente fuerte en el corto plazo. Con relación a las expectativas de los planes fiscales de Donald Trump, el día de ayer estábamos evaluando un reporte del Deutsche Bank en el que se mostraba un poco parco frente al impacto que sería en el 2017, pero muy positivo lo que sería 2018, con expectativas de crecimiento iguales o superiores al 3% en Estados Unidos. Por supuesto, el Deutsche Bank reconoce como riesgo la idea proteccionista o el sesgo proteccionista que tendría Donald Trump, pero por el momento solo está validando de manera más importante lo que sería esa expectativa de incremento del gasto, el plan de 550 billones de dólares en inversiones. Por otro lado, tengan en cuenta tasas de tesoros en niveles del 2.34, a pesar de esas muy buenas noticias, entre el 2.34 y 2.36 no se están marcando nuevos máximos, pero mantenemos la expectativa de que pueda haberse algún tipo de corrección de ese fuerte movimiento posterior a las elecciones. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, ese movimiento ha sido notable desde el 9 de noviembre hasta el momento, y pues esperamos algún tipo de flujo, de ingreso de flujo ya en títulos del tesoro de largo plazo, por lo menos para una corrección en las próximas semanas. Esto no quiere decir que vaya a ser una corrección para volver a niveles previos, simplemente es un descanso del mercado que da algunas oportunidades transitorios, niveles cercanos al 2.20 como objetivo. Varias casas de inversión han manifestado que están esperando para el 2017 niveles de tasas de tesoro cercanas al 2.60. Entonces, esto es como el mensaje que se está dando actualmente. Siguen muy esperanzados en lo que es el tema de Donald Trump. En nuestra posición es mejor esperar para ver y confirmar que efectivamente esto va a cumplirse. Simplemente recuerden hoy la nominación del ex banquero, ex ejecutivo de Goldman Sachs, la tercera persona de esta organización que asumirá como secretario del Tesoro. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Renta fija local, vemos como los T del 2024 cerraron ayer al 7.11, hoy abren ya con un gap importante debido al movimiento de petróleo, hoy abren al 7.05, en nuestra zona recomendada para corto del 7.06 al 7, como bien lo decía Daniel, el descanso en la renta fija internacional, ya en TEL lo hemos visto desde hace 3 jornadas, es un descanso importante, pero seguimos con nuestro view alcista para el próximo año, seguimos preocupados con el tema reforma tributaria y calificación soberana, por lo cual aquí estamos viendo en la gráfica cómo nos adentramos en la nube de Ichimoku. Es importante probar ese nivel en corto con un stop en la ruptura del 6.93. Momento cautela en la toma de posiciones largas y aprovechar estos descansos para hacer posiciones cortas más estructurales. Los voy a dejar en este momento con Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial accionario, importante destacar varios movimientos que se están presentando esta mañana, ya que los índices, independientemente de que en China
y ustedes pueden ver ahí en el mapa si hubieran presentado algunos números rojos por esa de pronto incertidumbre que tienen los inversionistas de los excesivos niveles de apalancamiento y de la liquidez que podrían tener los diferentes inversionistas a la hora de salir de esas posiciones largas. En el resto del mundo sí estamos viendo un mapa principalmente verde, donde las acciones del sector petrolero y energético pues están jalonando al resto de las acciones a nivel global. Algunos inversionistas estaban destacando que para el año 2017 se espera una valoración de cerca del 9% en el índice Standard & Poor's, lo que generaría que para este año el índice alcanzara a tocar los 2.400 puntos, una zona de la que muchos inversionistas han estado hablando, y ese número se ha calculado con un ingreso por acción cercano a los $128 para ese año. También importante destacar como los parámetros que se están tomando para estos análisis, donde la velocidad de las políticas y las reformas fiscales que han sido expuestas por el candidato Donald Trump serían como los catalizadores que ayudarían a impulsar estos índices hacia ese nivel. Y en el lado negativo, pues algo que venía ocurriendo fuertemente durante el tercer trimestre de este año, y es esa valorización tan importante que hemos visto en el dólar a nivel global. También pues unas altas tasas de interés podrían limitar de alguna manera esos mayores incrementos. De todas maneras les cuento que este índice ha alcanzado ya una valorización cercana al 10% este año, y de manera histórica, analizándolo desde el año 1982, se ha observado que el 80% de las veces el índice continúa comportándose al alza, y que las variaciones dan espacio para un incremento cercano al 5 o 6% en los 6 meses siguientes. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vamos a ver cómo tuvo un retroceso de 1,9%. El índice continúa esta tendencia bajista que hemos observado en las últimas jornadas con bastante fuerza. Vemos cómo la tendencia estructural sigue deteriorándose, y a su vez será muy probable que el índice continúe con la tendencia, y el próximo soporte importante técnico será por debajo de los 1.250 puntos. La acción con el desempeño más favorable fue Avianca, con una variación positiva de 1,3%. Recordamos que mantenemos nuestra recomendación de compra sobre la acción. Esta misma cerró en los 2.730 pesos y se mantiene en la banda superior del indicador, lo que nos muestra a su vez una tendencia positiva para las próximas jornadas. Y recordamos que el precio objetivo está en los 3.500 pesos. Y la acción con uno de los retrocesos más importantes fue Canacol, con una variación negativa de 4,14%. Fueron los retrocesos más importantes, y vemos cómo volvió a estar por debajo de uno de los soportes importantes en los 10.500 pesos. Esto responde a su vez por la volatilidad presentada tanto en los precios del petróleo como la volatilidad tradicional de este emisor. Por lo tanto, se debe esperar la confirmación y el comportamiento del mismo en las próximas jornadas, pero vemos también que es interesante cómo la acción se está acercando a los niveles de entrada importantes en los 10.000 pesos. Ricardo. Buenos días para todos. En cuanto a renta variable local, tenemos dos resultados corporativos, como lo comentó Daniel. El primero, Grupo Argos, con una lectura neutral, y el segundo, Grupo Éxito, con una lectura bastante negativa. Iniciamos con Grupo Argos. Entonces, sobre estos resultados, pues ya conocemos los resultados de sus tres principales negocios. De pronto no vale mucho la pena como entrar a profundizar de manera significativa. Basta con mencionar que los resultados del Grupo Argos siguen sin ser comparables, teniendo en cuenta que a septiembre del 2015 todavía no se consolidaba lo que era el negocio de Odinsa. Por lo tanto, pues estos incrementos que ustedes ven tanto en utilidad operacional como en utilidad neta, pues tienen un efecto base comparable.
Dos de los tres negocios principales del grupo muestran una relevante contracción en lo que es la utilidad neta, es decir, estos dos negocios, pues como ustedes ya saben, es Odinsa y Cementos Argos, mientras que operacionalmente el resultado de los tres negocios pues es mucho mejor al resultado neto, dada la gestión que se está dando en todos los negocios en cuanto a costos y gastos. Y esto también se está viendo reflejado pues en lo que es la utilidad operacional y el EBITDA del grupo como tal. La primera lectura pues se torna un poco difícil porque los resultados no son comparables, pero nos animamos a dar una lectura neutral, teniendo en cuenta la resiliencia operativa de todos los negocios, a pesar de que en los resultados netos pues el resultado llegó a ser un poco más negativo de lo que se podría esperar en dos de los tres negocios. Y como ustedes ya saben, el tercer negocio, Celsia, sorprendió positivamente en todos los aspectos, tanto operacionalmente como de forma neta. Entonces, primera lectura neutral para lo que es Grupo Argos. Y ya en lo que son los resultados de éxitos, como lo comentó Daniel, la sorpresa es negativa, básicamente por lo que es el resultado en Colombia. Tenemos que mencionar también que estos resultados del tercer trimestre de 2016 contra el tercer trimestre del 2015 todavía tienen un efecto de base comparable, teniendo en cuenta que el Grupo Éxito consolidó GPA en el tercer trimestre del 2015 solo el mes de septiembre. Entonces vamos a iniciar con lo que es una descripción operativa de cada una de las regionales y posteriormente pues haremos el análisis ya de lo que es la utilidad neta y el desempeño no operacional. En Colombia, lo que fueron las ventas tuvieron un buen desempeño, crecieron un 10.6%, las ventas mismas tiendas también generan un buen desempeño con un crecimiento del 7.3%. El impulso se recibió vía dos negocios. El primero, las ventas de Éxito aumentan alrededor de un 12% y el aumento más significativo lo da el segmento B2B, lo que es el segmento de aliados como Surtimax y el nuevo almacén Surti Mayorista, que pues como ustedes ya saben de pronto maneja márgenes más cerrados en lo que son las ventas de alimentos y otros productos. Operacionalmente, y esto es lo que da este sesgo negativo al resultado de Colombia desde el punto de vista operacional, hay impactos tanto en costos como en gastos. En costos, el principal impacto se da por lo que es el paro camionero. El paro camionero de julio aumentó lo que son los costos logísticos de transporte y un mayor nivel de inflación en alimentos también aumentó lo que son los costos de ventas. Adicionalmente, ya en lo que es la parte operacional, los gastos también se ven afectados por un mayor nivel de inflación de manera general. Este mayor nivel de inflación en Colombia golpea de manera directa lo que son los egresos por salarios, los egresos generales y los egresos por lo que son servicios públicos en Colombia, lo que termina entonces con una contracción en la utilidad operacional de Colombia del 12.5% y una contracción en EBITDA del 6%, que pues digamos no nos esperábamos se presentara para este trimestre. En Brasil, las ventas de Brasil presentan un crecimiento leve del 1.9%, las ventas de las tiendas del 4.4%, esto no nos sorprende, tampoco la forma en que crecen las ventas crecen básicamente por lo que es el segmento de alimentos, el segmento de no alimentos muestra digamos una resiliencia y mantiene su nivel de ventas casi que inalterado. Importante mencionar que ese incremento de ventas en Brasil se da principalmente en lo que es el negocio de así. Ese negocio es el negocio de descuento y el negocio mayorista que existe en Brasil. También maneja márgenes menores a lo que se maneja normalmente en un negocio de alimentos. En la parte operacional, el desempeño de Brasil también digamos que nos muestra una resiliencia y por eso le damos esa lectura neutral, teniendo en cuenta que lo que es el EBITDA y la utilidad operacional muestran de pronto unas variaciones muy cercanas al 0%, por lo cual pues ya de pronto se ve algo digamos de brillo de recuperación en el negocio de Brasil y a esto se debe entonces la lectura neutral. Finalmente, en lo que es Uruguay y Argentina, las ventas tienen un comportamiento mixto, levemente positivas en Uruguay y contracciones bastante relevantes en Argentina. Operacionalmente, ambas regionales presentan una disminución en lo que es el EBITDA recurrente, por lo que es un impacto en costos y gastos.
De esta forma, entonces, ustedes ven que de un incremento en lo que son ingresos operacionales de un 150%, por efecto base comparable, se pasa a un incremento en utilidad operacional y EBITDA de un 35% y un 61% cada uno, respectivamente, aún con efecto base comparable. La otra sorpresa, entonces, ya no negativa, no es solamente la parte operacional, sino la parte no operacional y corresponde principalmente a lo que es el resultado neto de Colombia. Acá Grupo Éxito de manera muy transparente se encarga como de ilustrar por qué se registró esa pérdida neta para accionistas de 100.000 millones de pesos colombianos. Básicamente el resultado en Colombia presenta de manera operacional una utilidad, digamos, relevante, pero lo que es el resultado financiero, los gastos financieros se encargan de llevar a pérdida la utilidad neta del grupo, inclusive sin tener en cuenta la pérdida que se registró en Brasil. Adicionalmente a eso también tenemos un impacto de mayores provisiones de impuestos y finalmente tenemos el impacto de la pérdida neta que se da en Brasil y estos tres impactos se traducen entonces en ese mal resultado neto que en este momento está presentando Grupo Éxito, una pérdida bastante relevante de 100.000 millones de pesos colombianos. Por lo tanto, entonces damos esa primera lectura negativa a los resultados de la compañía, pues tanto operacionalmente como de manera neta la sorpresa es negativa, a pesar de la resiliencia que está mostrando el negocio de Brasil. Y con esto entonces básicamente casi que terminamos todos los emisores del Colcap. El día de mañana tendremos resultados de Banco de Bogotá y Corfi Colombiana y posteriormente pues estos resultados tendrán digamos que su reunión con relación del inversionista hasta el día 6 de diciembre. Eso es todo por ahora. Gracias por asistir al comité GSC.